Buenos días, arquitecto. Hoy día vamos a exponer la ingeniería de Roma. Para empezar tenemos los acueductos romanos, la historia y su función. Los acueductos romanos eran canales hechos por mano obrera. Servían para transportar agua de fuentes lejanas como manantiales, ríos o embalses hasta las ciudades, villas o campos. Transportaban agua a fuentes públicas, termas, que eran baños públicos, domus, que eran casas de élite, sistemas de alcantarillado y actividades agrícolas e industriales. Su función era exactamente esto: transportar agua a todas las fuentes, a todas las fuentes importantes que habían en Roma, sean baños públicos, sean casas, pero todo para gente pudiente, claramente. En su planeación, la construcción requería un largo conocimiento en topografía, ingeniería y arquitectura. Primero se daban los estudios en la zona para encontrar el mejor lugar, priorizando usar la gravedad como fuerza motriz. Se trabajaban pendientes para asegurar el flujo constante, en pendiente, porque se necesitaba, se usaba como mayor fuerza la gravedad, sin ningún mecanismo. Se combinaban tanto pendientes como arcos dependiendo de la zona en donde se encontraba, ya sea montañas, planos, todo eso. Se usaban materiales como piedra o ladrillo para garantizar la firmeza, la sostenibilidad. Los costos tenían, era un trabajo muy costoso para los romanos. Eran financiados por el Estado con fondos o tesoros, y también eran costeados por donaciones privadas de aristócratas o emperadores. En la sostenibilidad, hasta el día de hoy siguen existiendo acueductos en perfectas condiciones, teniendo en su época un bajo costo en luz, ya que funcionaba con la gravedad. Los encargados de inspeccionar los acueductos eran llamados curatores aquarum, encargados de monitorear y reparar el sistema. Tenemos el acueducto de Segovia, que es uno de los acueductos más populares. El acueducto de Segovia era una de las obras maestras de la ingeniería civil romana y uno de los acueductos mejores conservados del mundo. Se encargaba de transportar agua desde el manantial de la Fuenfría, situado a 17 kilómetros de la ciudad, alejado de 17 kilómetros de la ciudad, y su objetivo era abastecer de agua potable a la ciudad de Segovia. Se tiene constancia de que no es un aproximado, de que posiblemente fue construido en el siglo I después de Cristo o en el siglo II, bajo los emperadores Domiciano, Nerva y Trajano. Cuenta con más de 800 metros de longitud en su tramo elevado, en su tramo más alto, en la punta más alta. Y cuenta con 167 arcos de medio punto, alcanzando 28 metros de altura en su parte más alta. Se sabe que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX y hoy es considerado como un patrimonio de la humanidad. Los acueductos tenían partes esenciales para su funcionamiento, ya sea como los conductos, que era por donde circulaba el agua, que estaba cubierto de materiales impermeables para evitar filtraciones. La parte que sostenían, que eran las plataformas, brindaba sostenibilidad, estabilidad y soportando el peso de todo el canal. Y de los arcos, que también tenían, que hacían que su sistema, su funcionamiento se pudiera complicar un poquito más por la forma de los arcos. En la parte de adentro estaban los elementos arquitectónicos en forma de medio círculo, que permitían distribuir el peso hacia los pilares para que no se derrumbara, brindando resistencia y permitiendo salvar desniveles o valles. También se usaba por si habían ríos abajo corriendo, para que puedan pasar sin ningún problema. En la base profunda de la estructura era enterrada en el suelo.
para asegurar la sostenibilidad y estabilidad del acueducto, evitando que colapsara. Esto hasta el día de hoy sigue vigente. O sea, los acueductos algunos están en muy buen estado. Entonces, los pilares que usaban incrustándolos en la tierra eran muy resistentes. Y las columnas verticales. Roma siendo uno de los imperios más grandes, imaginemos, ¿cómo es que abarcaban 3 continentes? ¿Cómo los unieron? La respuesta está en sus caminos y sus puentes. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre lo que son los puentes de Roma. Desde el siglo III a.C., los romanos comenzaron a construir puentes para conectar su creciente imperio, utilizando piedras, hormigones y el arco como elemento clave. Estos puentes no solo facilitaban el movimiento del ejército, también mercancías, sino que también mostraron el poder y la organización que tenía Roma. Y pensar que todavía aún siguen en pie, recordándonos la organización de su gran imperio y ingeniería, mostrándonos una técnica avanzada para lo que era su época. Y bueno, a todo esto, ¿cuáles eran las partes de sus puentes? ¿Cómo eran? ¿Cómo lucían? Los puentes romanos fueron construidos en diferentes lugares con diferentes condiciones, pero todas contaban con las mismas partes, dependiendo también del puente. Bueno, y comencemos. Una de sus partes de estos puentes eran los cimientos. Era una base sólida que iba bajo el agua o la tierra, construida con madera y piedra para soportar todo el peso del puente. Otras de sus partes eran los pilares. Eran las columnas verticales de piedra u hormigón romano que sostenían a los arcos. Bueno, ¿qué era el arco? El arco era un elemento semicircular que distribuía el peso hacia los pilares. Bueno, el arco estaba conformado por dovelas, que eran bloques de piedra en forma de cuñas que formaban el arco. Y el menos importante, la clave. Era una dovela que iba en el centro del arco que mantenía la estructura unida y que mandaba todo el peso hacia los pilares. Bueno, y también vemos muchas más partes que tienen los puentes romanos, mostrándonos aún más lo que eran las características por su enorme calidad y técnica, con el arco semicircular y con las restantes horizontales. También podemos ver que se conformaba por los arquilos, que eran alineamientos de desaguacero. Y bueno, a todo esto, ¿qué tipos de puentes llegaron a construir los romanos? Uno de los puentes que siguen todavía son los puentes de arco de piedra. La estructura era de arcos semicirculares medio punto de piedra o de ladrillo. Las características eran pilares con tajamares. Usaban lo que eran las dovelas y las claves para distribuir el peso. Un ejemplo de estos puentes era el puente Alcántara. Otro eran los puentes de acueducto. Combinaban lo que eran los arcos superpuestos para salvar los valles. Un ejemplo está el puente Duc du Grand. Los puentes de madera. El uso era temporal, caracterizada por estructuras ligeras con pilotes de madera. Por ejemplo, tenemos el puente de César sobre el Rin. Puente de hormigón romano. Estos puentes permitían construir cimientos más resistentes al agua. Un ejemplo, tenemos el puente de Fabricio, su base. Otros de los tipos de puentes eran los puentes viaductos. Eran puentes con series de arcos más pequeños en terrenos irregulares. Su uso era conectar ciudades en lugares montañosos. Un ejemplo tenemos al puente de Mérida. Entonces, ¿cómo es que se construían estos puentes? Eran puentes que se llevaban a construir durante muchos años, como también usando mucha mano de obra. Sus obreros llegaban a ser esclavos, como también los mismos romanos. Como podemos observar en la imagen, podemos llegar a ver los moldes que usaban para poder llegar a hacer los arcos que tenían los puentes, como también tenían una máquina que les ayudaba a lo que era subir las piedras enormes hasta arriba. A esta máquina que les ayudaba a alzar rocas de arriba o de arriba abajo le llamaban la rueda de estambre o rueda de ardilla. Funcionaba en la cual en esa rueda se metía una persona, generalmente era esclavo o un trabajador,
caminando dentro de la rueda como si fuera una rueda de estambre. Al girar la rueda enrollada en una cuerda conectada a una polea, lo que permitía elevar la piedra pesada por menos esfuerzo. Era una forma muy ingeniosa de multiplicar su fuerza humana, usando los principios de lo que era la física y como también la palanca y la polea. Los humanos hacían sus puentes en distintos lugares, el cual comenzaban primero por hacer lo que eran los cimientos o las tajamaras. Era la parte de abajo del puente, el cual era diferente en diferentes territorios. Por ejemplo, llevaban a construir puentes en el agua, el cual comenzaban con rodear toda la zona, un pequeño cuadrado, poniendo como una defensa cuadrada que evitaba que el agua llegara en ese entorno en el cual iban a trabajar ellos. Retirando todo el agua, empezaban a construir las zapatas o las jaranas, el cual elevaban así sucesivamente y luego iban elevando hasta construir lo que era el arco con lo que eran sus moldes que ellos mismos tenían. Sus moldes eran hechos de madera. Y para llegar a la parte de arriba eran ayudados por lo que era la rueda de estambre. Y bueno, nos preguntaremos cómo es que hasta ahora estos puentes de hace muchos años llegan a tener esa durabilidad hasta ahora. Se debe a lo que fue mucho a su mortero romano. Su mortero romano estaba conformado por cal, por agua, por poxolona, que era un tipo de ceniza volcánica, y también llegaban a añadirle lo que era arena o grava fina. Mortero, con el paso del tiempo, se llegaba a ser incluso mucho más resistente o más duro. Siendo así que ese mortero fue una de sus claves para el cual muchas de sus obras sigan de pie aún. Y otra masiva red muy importante para este imperio romano, los caminos romanos. Comenzaron a construirse en el siglo IV a.C. como con la vía Apia, una de las primeras y más famosas que fueron creadas para mover rápidamente el ejército, como también la mercancía y mensajeros, por todo este imperio. Con más de 80.000 kilómetros de una red que conectaba Europa, África del Norte y Asia Menor, y muchas de sus rutas aún siguen hoy en día. Incluyendo que estos caminos también tenían lo que era su propio drenaje al lado y señales de distancia. Estos caminos permitieron la expansión del comercio y la rápida movilización militar y la función de las culturas romanas por todo el imperio. Uno de sus lemas: rapidez, resistencia y conexión. En la antigüedad era algo difícil, lento, caro y también muy peligroso. Decir que después de la puesta de sol no era peculiar salir. Los únicos que llegaban a trasladarse de lugar a otro llegaban a ser los comerciantes, otras gentes de mal vivir. De ellos llegaban a tener esa oportunidad de llegar a ver el mundo, pero al precio de pasarse meses o incluso años lejos de su casa, o si es que tenían un hogar. Las calzadas romanas, una red de transporte que abarcaba un enorme recorrido desde el Océano Atlántico al Mar Rojo, pasando por las Islas Británicas o el Mar Negro. Estas calzadas fueron construidas en distintos lugares, en cordilleras, atravesando montañas, para tener así una muy fácil comunicación con todo este territorio enorme, con el cual estos caminos no eran muy fáciles de construir ni tampoco económicos. Y bueno, ¿cómo eran estos caminos? ¿Cuáles eran sus partes? Estos caminos romanos se conformaban de el subrasante. Era la base del camino, compuesta por una capa de materiales compactados como grava o arena.
que proporcionaba estabilidad y drenaje. Esta base tenía una forma elevada en la cual ayudaba al drenaje de los caminos. Los núcleos. Una capa de material más gruesa como piedras o gravas que se colocaban sobre las subrasantes y proporcionaba una base sólida para el camino. Las superficies. La capa superior del camino, compuesta por piedras planas y lisas como losas de piedra o adoquines, que proporcionaba una superficie suave y resistente para el tráfico. La base con piedras grandes mayormente más era usada para las calles de las ciudades de Roma. Ya mediante más cuando eran los caminos de Roma o avenidas más grandes, eran más planas y compactadas. Bordillos, piedra o bloques de piedra que se colocaban a lo largo del borde del camino para definir un límite y proporcionar una superficie de apoyo para los peatones. El drenaje. Los caminos romanos estaban diseñados con sistemas de drenajes para evitar la acumulación de agua y el derribamiento del camino. Y también otro que era la señalización. Los caminos romanos estaban señalizados con hijitos, mojones y otros elementos que indicaban la distancia, la dirección y otros datos importantes para los peatones. Entonces, ¿cómo era que estaban construidos estos caminos romanos? ¿Cómo era su construcción? ¿Cómo comenzaban? Primero, lo primordial, comenzaban con lo que era la topografía. Buscaban unas rutas para minimizar las pendientes y las curvas pronunciadas. Y luego vamos con lo que era la construcción. Ellos preparaban primero el terreno. Se limpiaba toda el área vegetal y los obstáculos. Se nivelaba el terreno para crear una superficie plana. Bordeaban el camino dependiendo del tamaño que ellos elegían, en la cual luego empezaban a cavar y colocaban la primera capa, que eran piedras grandes y gravas para proporcionar una base sólida. Esta capa se llamaba la capa sustum. La capa de subbase o rubus se agregaba una capa de gravas y piedras más pequeñas para mejorar la estabilidad y el drenaje. Y la capa de superficie o summa crux se colocaban losas de piedras o gravas compactadas para crear una superficie lisa y durable. En algunos casos se utilizaban materiales como mármol o piedra caliza para crear una superficie más elegante. Drenaje. Se construían canales y alcantarilladas para evitar la acumulación de agua y prevenir lo que era la erosión. Buen día, arquitecto. Mi nombre es Luciana Tarrazona y yo voy a exponer la parte de la escultura y la pintura romana, iniciando por la parte de la escultura romana, la cual decimos que es una mezcla de influencia, ya que por un lado se ha inspirado muchísimo en el arte griego, especialmente en su forma idealizada de representar el cuerpo humano, ya que los griegos la representaban con figuras armónicas y perfectas. Sin embargo, los romanos lo que buscaban era también que sus esculturas fueran realistas, ya que les gustaba mostrar las arrugas, las cicatrices y las expresiones verdaderas de las expresiones del rostro humano. Sí, y con más especialidad en los retratos de personas importantes, buscando así que haya un equilibrio entre la belleza del arte y la individualidad de la persona. Además de que como el Imperio Romano era tan grande y diverso, sus escultores adoptaron también estilos de otras regiones, como del Oriente, por mencionar el país de Egipto, la Grecia Oriental, es decir, hoy Turquía, Siria, Mesopotamia, el actual Irak, y Persia, el actual Irán. Esta le dio a su arte una gran variedad y riqueza visual, ya que adoptaron varias características del estilo de esos países, por lo que no hay como tal una única escultura romana, sino que hay muchas formas y estilos distintos que se fueron cambiando con el tiempo y con el gusto del público. Como siguiente diapositiva tenemos la influencia de la escultura griega en la romana. Una de las cosas que más tenemos que saber sobre la escultura romana es que, como dije antes, estuvo profundamente influenciada por la griega. Los escultores romanos admiraban demasiado el arte griego y comenzaron a hacer copias de sus obras.
Eso se volvió muy común, especialmente cuando muchas esculturas griegas originales se perdieron por culpa de las guerras, de los saqueos o simplemente en sus transportes hacia Roma. Por eso es que hoy en día es difícil distinguir si hay una escultura antigua que es un original griego o es una copia romana. Un caso muy emblemático de este resultado de la influencia griega es la famosa escultura de la Afrodita o la Venus de Cnido, que fue realizada por un escultor griego llamado Praxiteles. Esa escultura no ha llegado hasta el día de hoy porque se ha perdido, pero sabemos cómo era gracias a las copias romanas, como la más famosa, que es la Afrodita o Venus de Belvedere, que es la que mostramos aquí. Esta estatua se volvió tan popular en el Imperio Romano que, la figura se volvió tan popular que fue copiada y se fue reinterpretando en muchos lugares. Se convirtió así en el modelo clásico de la figura femenina desnuda en el arte romano. Todo ese conocimiento se preservó gracias a escritores romanos, quienes documentaban tanto el arte romano como el griego. Un ejemplo es Plinio el Viejo, quien escribió un libro llamado Historia Natural, y fue gracias a él y a varios otros escritores que durante el Renacimiento, que fue muchos siglos después, los artistas pudieron redescubrir muchas obras greco-romanas y estudiar su historia y su valor artístico. Como siguiente tenemos la evolución de la escultura romana, y es que aunque al principio se siguieron el estilo griego, los escultores romanos fueron desarrollando su propio camino artístico con el tiempo. Al igual que los griegos, trabajaban con materiales como la piedra, los metales preciosos, el vidrio o la terracota. Pero sus materiales favoritos siempre fueron el mármol y el bronce, que usaban para las obras más importantes. Sin embargo, las que más se conservan a día de hoy son las esculturas de mármol. Con el paso del tiempo, la escultura romana se fue alejando de las raíces griegas y las etruscas y comenzó a buscar sus nuevas y propias formas de expresión. Desde el siglo I después de Cristo, los artistas romanos comenzaron a trabajar con efectos ópticos de luz y sombras, buscando un resultado de realismo más detallado. Además de que las esculturas se volvieron cada vez más monumentales, los emperadores estaban representados en estatuas gigantes como la famosa escultura ecuestre de Marco Aurelio, que está aquí, o la inmensa estatua de Constantino I, que es la que está acá, de la cual solo queda la cabeza, una mano y algunos fragmentos, que es lo que se mira ahí, que se pueden ver hoy en los museos, en el Museo Capitolino de Roma. Hacia el final del imperio, sin embargo, incluso se ve un estilo cercano al impresionismo, ya que comienza a usar formas más abstractas. En los últimos siglos del imperio el estilo cambió todavía más. Las proporciones humanas comenzaron a deformarse, por ejemplo, las cabezas se hacían más grandes, las figuras se volvieron más planas y frontales, como dije, se volvieron más abstractas. Se abandonó por un momento el realismo por una simplificación más simbólica e influida por el arte oriental, ya que, como dije, la escultura romana estaba profundamente influenciada por diversas culturas. Seguido tenemos el retrato en Roma, ya que al igual que los griegos, los romanos hacían estatuas de sus dioses, pero cuando los emperadores comenzaron a proclamarse divinos, ellos también se convirtieron en sujetos frecuentes de escultura. Muchas eran colosales idealizadas, como el famoso Augusto de Prima Porta, que es el que está aquí, donde el emperador aparece con el brazo alzado para adoptar así una postura autoritaria y de líder. Sin embargo, donde la escultura romana realmente se destacaba era en el género del retrato. A diferencia de los artistas griegos, que solían idealizar los rostros, los romanos valoraban el realismo, que es como podemos ver en la imagen del centro, porque muchos retratos romanos buscaban mostrar la verdad del rostro, las arrugas, las cicatrices, la calvicie, la flacidez, incluso los rasgos menos favorecidos eran tallados con gran detalle. Esos bustos privados eran casi como fotografías batalladas en piedra. En cambio, los retratos oficiales de emperadores y nobles seguían un estilo más idealizado, al menos al principio. Por ejemplo, tenemos la estatua de Augusto como Pontifex Maximus, que es la de aquí, en la que el emperador aparece con un aspecto más joven y mucho más saludable de lo que realmente estaba en ese momento. Después tenemos el proceso de la escultura, que comienza con un primer punto que es el desbaste inicial, que en esa parte el escultor comenzaba realizando cortes preliminares en la piedra para obtener así la forma general de la figura. Para eso usaban herramientas de percusión directa como hachas o martillos. A veces también empleaban percusión indirecta utilizando un mazo y un cortador para que quede más precisa.
Después estaba la medición de las proporciones, que era fundamental porque querían que la estatua quede bien proporcionada. Para asegurarse de eso, el escultor suele usar dos herramientas, que eran la plomada, que consistía en una cuerda con un peso, que era para garantizar que las partes estuvieran verticales y bien alineadas. Después estaba el calibrador, que permitía comparar las longitudes y los ángulos para ver que el modelo la siguiera. Como tercero estaba el trazado y el tallado inicial, donde se marcaban dos líneas incisas con un cincel más fino para ubicar así los detalles después, comenzando con el tallado inicial, y se esculpía la forma básica de la estatua. Para ese paso, que se requería demasiado esfuerzo físico y gran paciencia, ya que, como dije antes, las estatuas se basaban mucho en el realismo y que queden en buenos detalles. Después quedaba el talle fino y los detalles que entraban en juego las herramientas más delicadas, como cinceles y las limas más finas que las anteriores, que se usaban ya para detallar cosas como el rostro, el cabello, las ropas y las texturas, ya que como se menciona muy regularmente, es que el objetivo de la estatua era que fuera realista y que quede vívida. Ya casi finalizando está la corrección de las imperfecciones en el mármol, ya que al ser una piedra natural podría tener fallos estructurales o imperfecciones. Después, como último, queda el decorado y el pulido, donde se añadían los últimos detalles, que eran como partes en dorado, mosaicos, pigmentos. Ya después puliendo la superficie para darle el acabado suave que caracteriza las estatuas, las esculturas. Ya pasamos a la parte de la pintura romana, ya que al igual que otras artes romanas, la pintura tenía una finalidad principalmente práctica, que era decorar las casas y los palacios. Para realizar las pinturas romanas tenían estos tipos de minerales que se convertían en polvo cuando los trituraban en un mortero, que los que más solían utilizar son los siguientes que están aquí. Todos estos minerales se ponían en un mortero, se pulverizaban y sacaban el pigmento. Además de que también hay una planta conocida como la granza o la rubia, que obtenían un tono rojo, y el tono negro lo obtenían quemando madera u otros elementos orgánicos, como dice el marfil o los huesos animales. Después hablamos de los 4 estilos de la pintura romana, que está el primer estilo, o también llamado incrustaciones, que es un estilo que imita la decoración de mármoles helenísticos, que es muy colorista, divide los muros en 3 partes, en un zócalo imitando el granito, en una zona media imitando el mármol y una cornisa superior de estuco, y que se utilizaba principalmente para dar apariencia de lujo en las estructuras modestas. Después está el segundo estilo o estilo arquitectónico, que también fue llamado el estilo de perspectiva arquitectónica, ya que no solo imitaba los revestimientos, sino que también estructuras arquitectónicas para dar profundidad y ampliar visualmente los espacios. Como se ve ahí, aparecen elementos como ventanas y paisajes para dar una composición más teatral y más espacial, que se vea un espacio más grande. Después está el tercer estilo o el estilo ornamental, que se desarrolló en los tiempos del emperador Augusto, que fue un estilo que mezclaba los dos anteriores, aunque con una tendencia mucho más fantástica que realista, presentando elementos ornamentales ligeros, edificios irreales, frisos con niños, motivos vegetales estilizados, pequeñas figuras humanas y animales y principalmente escenas mitológicas en colores intensos. Como último estaba el cuarto estilo o el estilo ilusionista o escenográfico, que aparece reinado del emperador Nerón hasta el final del siglo I. Es el estilo más recargado y el más complejo, que combina elementos de los estilos del segundo y el tercero, incluyendo principalmente, como en el otro, escenas mitológicas e históricas, cortinajes, paisajes exuberantes y decoraciones teatrales. Urbanismo romano. Eran ciudades planificadas, su perímetro solía ser cuadrado o rectangular. Dentro del mismo, 2 calles principales en forma de cruz formaban la base de la estructura vial, el decumano de este a oeste y el cardo de norte a sur. Las calles secundarias completan el trazado en retícula y forman las manzanas de viviendas denominadas insulae. Planificación urbana. Se trata de una red de calles aceradas con sistemas de aprovisionamiento de agua, acueductos, fuentes y de evacuación de las ciudades, las cloacas, con espacios públicos y edificios monumentales dedicados al ocio, los teatros, anfiteatros y termas.
a las funciones administrativas, que eran las basílicas o curias, o a las religiosas, que eran los templos. El foro romano. El foro romano estaba dividido en 6 partes, que eran los arcos del triunfo, eran monumentos conmemorativos especialmente diseñados para celebrar victorias militares o honrar emperadores y generales. El pórtico. Su función principal era proporcionar un espacio de paso cubierto, a menudo con fines decorativos o para ceremonias religiosas. El mercado. Era un centro comercial cubierto, una especie de centro comercial moderno, donde los ciudadanos podían comprar todo lo que necesitaban. La curia. El edificio donde se reunía el Senado romano. El Capitolio. Era una colina sagrada, uno de los centros religiosos y políticos de la ciudad. Se encontraba entre el foro romano y el campo de Marte. La basílica. Era un gran edificio público, a menudo utilizado como sede de tribunales y para otros asuntos administrativos y políticos. La basílica. La basílica estaba dividida en 6 partes, que eran la puerta de entrada. La puerta de entrada o principal solía ser un pórtico, generalmente ubicado en el extremo opuesto de la exedra o ábside, donde se encontraba la presidencia. El crucero, zona donde se intersecta la nave principal con otra transversal a ella, conocido como transepto. Un nivel alto de pared en la nave central con ventanas que permitían la iluminación. Las naves laterales. Una o más naves longitudinales con la nave central más alta y ancha para permitir la iluminación desde ventanas en la parte alta. El nártex. Un vestíbulo interior que servía como transición entre el atrio y las naves. El atrio. Un espacio exterior a menudo rodeado de columnas donde se encontraban fuentes para las abluciones y a veces el pórtico o vestíbulo. El teatro. La parte del teatro eran el parascenium. El proscaenium es el escenario donde se realizaban las representaciones teatrales. El púlpitum. La escena frontal o frente escénico es la fachada monumental trasera del escenario. La orquesta. Eran una o más naves longitudinales. La orquesta es el espacio semicircular que separa el escenario de las gradas. Las cabeas. La cavea o graderío tenía un perímetro exterior de 72.80 metros de diámetro. Se articulaba entre 3 niveles, el lima, media y suma cavea. El pórticus. Espacio ajardinado con galerías laterales columnadas destinado al esparcimiento de los ciudadanos y eventos de carácter social de las élites locales. El coliseo. El coliseo estaba dividido en 6 partes, que eran la arena, el hipogeo, cavea o grada, los vomitorios, el velario o la fachada. La estructura de la fachada tiene 4 niveles que le dan su altura. Los primeros 3 tienen 80 arcos soportados en semicolumnas adosadas a los pilares. El cuarto nivel fue añadido por Domiciano para aumentar la capacidad de audiencia del anfiteatro y para sostener el toldo o velario. Los domus o casas privadas. Los domos estaban divididos en 7 partes, que era el vestíbulo, que era la entrada o puerta principal, la tienda, que eran locales comerciales o tabernas. La cisterna era la especie de cisterna o pilón que se encontraba en el atrio. Su uso era el de recoger el agua de la lluvia que caía del cóclive. El atrium era un patio interior que encontramos en las domus, lugar donde los romanos hacían su vida doméstica. El tablinum era parte del fondo de las casas antiguas romanas. Se encontraba entre el atrio y el huerto o jardín de la vivienda. La cubícula. Eran habitaciones privadas, generalmente dormitorios que se encontraban alrededor del patio interior, el atrio o el peristilo. El peristilo era un patio central cubierto, generalmente rodeado de columnas, que se utilizaba como espacio de descanso y recreación y encuentro social.